En este tutorial explicaremos en qué consiste la caída libre de los cuerpos. Primero analizaremos el concepto, luego los componentes o elementos que intervienen en este movimiento y las fórmulas para solucionar ejercicios sobre la caída libre. Y finalmente se realizará una interpretación de la relación del tiempo, rapidez, altura y la gravedad. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también llamado movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de los cuerpos cuando caen libremente por la influencia de la gravedad. Para entender mejor este tema, se debe tener claridad sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. En estas tarjetas aparecen enlaces de tutoriales sobre el concepto del movimiento rectilíneo uniformemente variado, también sobre la aceleración y el análisis de las fórmulas que se aplican en este movimiento con la solución de algunos ejercicios. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. En esta imagen podemos explicar el concepto de la caída libre. Desde esta terraza de este edificio se deja caer un balón. Él cae libremente hasta el piso. Es movimiento rectilíneo uniformemente variado por dos características principales. La primera, que cae en línea recta al piso, y la segunda, que la hace con una aceleración constante, o sea que la velocidad va cambiando en la unidad de tiempo en forma uniforme. Los componentes o elementos que intervienen son los mismos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero, se habla de una velocidad inicial o rapidez media inicial, pero este elemento en la caída libre tiene un valor de 0, porque el cuerpo parte de la quietud o del reposo para caer libremente. El segundo elemento es la rapidez final, con la que llega al piso. El tercer componente para tener en cuenta es la aceleración, que en este caso es la fuerza gravitacional, que en la Tierra es un valor promedio constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto está indicando que todos los cuerpos, cuando caen libremente, lo hacen con una aceleración de 9.8 metros de segundo en segundo. O sea que a medida que descienden, la velocidad aumenta en este valor segundo tras segundo. Otro componente es el tiempo, que nos dice cuánto tarda el cuerpo para realizar el movimiento de su caída libre. Y el elemento del desplazamiento o cambio de posición, que para este caso viene a ser la altura desde el punto donde cayó hasta el punto donde inicia la caída libre. Pasemos ahora a analizar las fórmulas de la caída libre. Se derivan del movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Recordemos que la primera fórmula relaciona la rapidez final con la rapidez inicial, la aceleración y el tiempo. En el caso de la caída libre, se sabe que la rapidez inicial es de 0, porque el cuerpo parte de la quietud o el reposo. Y la aceleración es la gravedad. En resumen, la primera fórmula será rapidez final igual al producto de la gravedad por el tiempo. La segunda fórmula del rectilíneo uniformemente variado relaciona el desplazamiento o distancia con la rapidez inicial, el tiempo y la aceleración. En la caída libre, la rapidez inicial es 0 y aquí reemplazamos la aceleración por la gravedad. En síntesis, la segunda fórmula será altura igual al producto de la gravedad por el tiempo al cuadrado
dividida por 2. Y al analizar la tercera fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde relaciona la rapidez final al cuadrado con la rapidez inicial al cuadrado y la aceleración y el desplazamiento o distancia, hacemos el reemplazo de la rapidez inicial, que es 0, y la aceleración la reemplazamos por la gravedad, quedando la tercera fórmula que la rapidez final o velocidad final al cuadrado es igual al doble producto de la gravedad por la altura. Finalizamos realizando la interpretación entre todos los componentes que intervienen en la caída libre. Para ello vamos a tener en cuenta la primera y la segunda fórmula. Observemos este balón que va a caer desde la terraza de este edificio y le vamos a hacer el análisis del tiempo en segundos, de la rapidez o velocidad en metros sobre segundo y de la altura en metros. Cuando el balón comienza a caer en el segundo número 1, la rapidez o velocidad será de 9.8. Esta velocidad se puede calcular con esta fórmula. La gravedad es 9.8 multiplicada por el tiempo, que en este caso es 1. 9.8 por 1 nos da una rapidez en este momento de 9.8. Y la altura en este instante la podemos calcular mediante esta fórmula. Hacemos el reemplazo en ella de la gravedad y el tiempo, que es 1 segundo al cuadrado. Elevamos este valor al cuadrado y nos da 1 segundo al cuadrado. Se simplifican estas unidades y nos quedan en metros. Y al realizar esta operación obtenemos una altura de 4.9 metros. Esto quiere decir que el balón, cuando ha transcurrido 1 segundo, lleva una rapidez de 9.8 metros sobre segundo y la altura desde este punto hasta el punto de la terraza es de 4.9 metros. Cuando el balón sigue descendiendo a los 2 segundos, podemos calcular su velocidad haciendo también este análisis. Como la aceleración, que es la gravedad, y tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, quiere decir que esta velocidad aumenta en 9.8 metros sobre segundo. Si a este valor le sumamos los 9.8, nos da que la velocidad o rapidez en este instante es de 19.6 metros sobre segundo. También se puede averiguar multiplicando la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicada por el tiempo, que en este caso es 2, y nos da este mismo valor. La altura la averiguamos haciendo el reemplazo de los valores. En este caso son 2 segundos. Los elevamos al cuadrado y nos da 4 segundos al cuadrado. Simplificamos las unidades y el resultado de estas operaciones viene a ser de 19.6 metros. El balón a los 2 segundos lleva una rapidez o velocidad de 19.6 metros sobre segundo y la altura desde este punto hasta el inicio de la terraza es de 19.6 metros. El balón sigue cayendo y llega al piso a los 3 segundos. Realizamos el mismo análisis. La aceleración o gravedad es de 9.8, o sea que la velocidad aumenta 9.8 con respecto a esta. A esta velocidad se le suman 9.8 y nos da un total de una velocidad de 29.4 metros sobre segundo. Este valor también lo averiguamos con este análisis. Se multiplica la gravedad, que es 9.8,
por el tiempo que en este caso es 3 y nos da este resultado. Para la altura aplicamos la fórmula, reemplazamos el tiempo que en este caso es 3 segundos, lo elevamos al cuadrado y nos da 9 segundos al cuadrado. Se simplifican las unidades y al hacer esta operación obtenemos como resultado una altura de 44.1 metros. El balón tardó para caer desde la terraza 3 segundos y llegó con una rapidez o una velocidad de 29.4 metros sobre segundo y la altura desde este punto hasta la terraza es de 44.1 metros. En el próximo tutorial se explicarán ejercicios donde se aplican las fórmulas de la caída libre. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.